Bueno, en este video les voy a tratar de mostrar cómo hacer una traslación y una rotación. Vamos a tratar de empezar la demostración de gráfica o la verificación gráfica del teorema de Pitágoras. Y lo que vamos a hacer es, yo particularmente voy a primero mostrar estos puntos para que queden visibles las etiquetas para poder después orientarme, y lo que voy a hacer es dividir a este cuadrado en dos triángulos congruentes, y a ese polígono lo voy a nombrar para que después lo pueda reconocer, y le voy a poner triángulo 1 para acortar su nombre y reconocerlo. Y ese va a ser mi triángulo, el primer triángulo que voy a rotar, que voy a trasladar y rotar. Entonces acá le voy a cambiar el color para que se pueda visualizar un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es una traslación. Para hacer una traslación necesitamos un vector que nos indique cuál va a ser la dirección y el sentido de esa traslación. Entonces vamos a hacer ese vector U, que va a trasladar el punto D al punto I, que también lo vamos a poner visible, al punto I, ¿sí? Y vamos a trasladar ese triángulo por este vector hasta el punto I. Entonces además, para hacerla más dinámica, vamos a hacer un deslizador que vaya desde 0 hasta 1 con un incremento de 0,1, y vamos a hacer esa traslación. El comando es sencillo, es traslada objeto, me va a pedir qué objeto, entonces yo le voy a decir que el triángulo 1 y por el vector U, que es el vector que acabo de crear. Cuando lo hago así simple, se hace la traslación directamente, pero yo lo quiero dinámico y le voy a decir que a ese vector U lo multiplique por A. Entonces acá va a haber una traslación, lo vamos a observar. Este deslizador me va a determinar, va a ir desde 0 hasta 1, y esa traslación va a ser dinámica, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora para poder hacer una rotación es, voy a ocultar estos puntos, no quiero que se vean porque me va a entorpecer lo que necesito. Y acá el punto D1, vamos a hacer un clic ahí, vamos a seleccionar el punto, vamos a elegir el punto D' y lo vamos a ocultar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro triángulo trasladado. Ahora habría que rotarlo a una determinada cantidad de grados. Entonces lo que vamos a hacer para determinar qué cantidad de grados necesito rotarlo, vamos a hacer una recta que pase por estos puntos, y vamos a hacer una recta paralela a ella que pase por este punto. Entonces ahí me está indicando el ángulo de rotación que yo voy a tener. Entonces lo que voy a hacer es poner un punto en el objeto y voy a hacer ese ángulo que sería el CIJ. Vamos a marcar ese ángulo, el ángulo CIJ, y ese ángulo lo necesito porque ese es el que me va a dar la traslación. Entonces lo que voy a hacer es renombrarlo para que lo pueda reconocer, y le voy a poner ángulo 1 y lo oculto porque no quiero que se vea, ¿sí? Entonces ahí ahora puedo hacer la rotación, que vamos a renombrar este punto, este triángulo, que ese triángulo rotado lo voy a renombrar como triángulo 1, triángulo rotado o trasladado 1, lo voy a poner. Bien, y ahora ya tengo el ángulo, tengo el objeto, y vamos a ir al comando. El comando va a ser rota, y hay varios comandos rota. Vamos a utilizar el que dice objeto, ángulo, punto.
Entonces me va a pedir el objeto que va a ser el triángulo trasladado 1, el ángulo que va a ser el ángulo 1 que acabo de crear, pero acá lo vamos a multiplicar por A, por el valor del deslizador, para que vaya variando el ángulo hasta llegar al valor final, y en el punto I, perdón, en el punto I, sí. Vemos que acá no obtenemos el resultado que deseamos, pero ¿por qué? Porque tenemos que hacer un ángulo negativo, ángulo sentido en contra de las agujas del reloj. Entonces ahí tenemos nuestra rotación. Hemos trasladado el objeto y lo hemos rotado una determinada cantidad de ángulos, ¿sí? Damos enter y quedó rotado el triángulo. Vamos a ocultar el triángulo TT1 y ya tenemos nuestra rotación. Así podemos hacer con las otras partes. Vamos a poder trasladar este triángulo, puedo trasladar este punto A al C y rotarlo una determinada cantidad de ángulos e ir desmenuzando esta figura en figuras congruentes para poder completar todo el cuadrado más grande. Eso sería como para orientarlos cómo hacer una rotación y una traslación, ¿sí? Dentro observamos, podemos ver que hace un corrimiento de este triángulo a este.